Como dice el título, un poco enrevesado, lo que se trata es desarrollar sistemas de detección basados en cristales centelladores y fotomultiplicadores de silicio. Por tanto, hay dos elementos básicos en este prototipo. Por un lado, los cristales centelladores y por otro, la tecnología de fotomultiplicadores de silicio, que es lo que de manera muy rápida les quiero mostrar. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que queremos detectar, los elementos centelladores, los fotomultiplicadores de silicio, una caracterización de un módulo detector para posteriormente presentar el desarrollo del prototipo. Lo que vamos a detectar son radiaciones ionizantes. Actualmente dentro de la industria y de la vida diaria las radiaciones están muy presentes, pero todas este tipo de radiaciones llevan asociados unos riesgos y por tanto necesitamos una protección radiológica frente a ellas. Hay que tener en cuenta que han aparecido también nuevas fuentes de radiación, como son, por ejemplo, los sistemas láser ultraintensos que, como comentaba mi colega Valeria, cuando impacta el haz láser contra un target se generan radiaciones muy potentes, son poderosas fuentes de radiación. Por tanto, ante nuevas fuentes de radiación necesitamos nuevos sistemas de radiación y lo que planteábamos era utilizar cristales centelladores acoplados a fotomultiplicadores de silicio para generar estos sistemas. Pero este proyecto ha ido sufriendo mutaciones a la vez que iba avanzando. El primero es que por qué nos íbamos a quedar solo en los cristales centelladores y no ver más elementos centelladores. ¿Por qué? Porque básicamente un elemento centellador cuando recibe una partícula radiológica, una partícula cargada con radiación, genera luz. Pero las características de esa luz son distintas si es un elemento orgánico o inorgánico. Dentro de los elementos orgánicos se pueden encontrar líquidos, los cuales tienen bajos tiempos de respuesta, son económicos y pueden utilizarse a gran volumen debido a la economía de los materiales, o plásticos, que son polímeros los cuales podemos mecanizar y podemos trabajar con ellos de otra manera. Como decía, podíamos utilizar los orgánicos que de inicio los desconsiderábamos, pero a medida que íbamos avanzando veíamos que era interesante estudiarlos y conocerlos para desarrollar el prototipo y con los que habíamos empezado eran con los centelladores inorgánicos, más concretamente con los cristales, en especial con un cristal tipo ISO. Este tipo de centelladores lo que tienen es una mayor intensidad lumínica y devuelven más fotones y mejor resolución. Todos estos detectores, todos estos centelladores que, como hemos dicho, transforman la radiación en luz, tiene que ser procesado de alguna manera que esa luz la transformemos en una señal eléctrica para poder operar con ello y para poder medir todo el entorno radiactivo. ¿Cómo se hacía hasta el momento? Con tubos fotomultiplicadores normales. Ahora a medida que han aparecido los semiconductores y se han ido desarrollando la tecnología de semiconductores, se ha hecho con uniones PN, con fotomultiplicadores de silicio. Pero esta tecnología necesita tener en cuenta algunas cuestiones. La primera de ellas es una corriente de polarización. A la unión PN, al elemento de silicio, hay que darle una tensión de vallas, una polarización para que pueda funcionar. ¿Cómo funciona? Como un fotodetector y una resistencia en serie, de manera que cuando recibe la luz del elemento centellador, si está polarizado con una tensión suficiente, se genera una cascada, un modo Geiger, y genera una señal eléctrica. Pero también necesita un tiempo de recuperación después de haberse producido esa cascada eléctrica y haber generado esas señales eléctricas. Por tanto, además de todo este funcionamiento, hay que tener en cuenta los parámetros de los distintos fotomultiplicadores de silicio, porque son pequeños píxeles que componen un conjunto que a medida que van recibiendo los fotones del centellador va generando distintas intensidades eléctricas y distintos tipos de señales. Dentro de los parámetros a considerar están las cuestiones del factor de llenado, eficiencia cuántica, tiempo de recuperación, que al caso no resulta muy interesante para esta presentación, pero hay que tener en cuenta. Nosotros lo que vamos a trabajar es con un módulo ya realizado por una compañía.
Este módulo dispone de un cristal y además dispone de un módulo de alimentación y lectura. En el módulo detector, en la parte superior estaría el cristal centellador y en la parte inferior estaría el fotomultiplicador de silicio. Aquí, como decimos, se recibiría la partícula radiactiva, se transforma la radiación en luz y aquí la luz en una señal eléctrica que después procesaremos para estudiarla. El coste de este módulo son unos 800 euros. Hay que tener en la mente que un sistema de detección radiológica oscila entre 6.000 y 10.000 euros completo. Como ya he dicho, el módulo tiene un cristal tipo ISO, el fotomultiplicador de silicio tiene más de 19.000 células de detección y todo ello con dimensiones del orden de 36 milímetros cuadrados. Hemos estudiado también el módulo de alimentación y lectura de la compañía porque además del módulo lo que hace es proporcionar esa corriente de ruptura al Silicon PM y nos devuelve la señal. La señal que nos devuelve es esta, son pulsos eléctricos de distintas amplitudes. Cada amplitud del pulso estaría asociada a un nivel de radiación presente. También hay que tener en cuenta que la respuesta, la amplitud del pulso es del orden de microsegundos, por tanto, cuando reciba mucha información pueden darse pulsos de manera muy consecutiva y si no tenemos un sistema de adquisición lo suficientemente rápido y potente podemos perder información. Y la idea es construir un prototipo que genere un histograma con estos valores de pico, es decir, que de manera más sencilla se contabilice cuántas veces ocurre un suceso de amplitud, cuántas veces hay un determinado valor en este pulso. Y para ello se han utilizado distintos sistemas de adquisición, se han utilizado distintas tarjetas de adquisición, pero finalmente, tras probar muchas, nos hemos quedado con el módulo PX5 de Amtec. Amtec es una compañía que se dedica a construir sistemas de protección radiológica que lo que dice y lo que intenta es que sus módulos también sirvan para desarrollos propios, para desarrollos como este. Además, lo bueno que tiene utilizar este módulo es que tiene un software propio que nos permite construir ya directamente el espectro y que además nos permite operar sobre los parámetros del módulo, en especial sobre las cuestiones relativas al tiempo, porque, como he dicho, es muy importante la resolución temporal del dispositivo. Por tanto, a la hora de desarrollar el prototipo, una vez que hemos optado por esta tarjeta de adquisición, ha sido muy importante gestionar los tiempos de muestreo, cómo hace el muestreado de la señal la tarjeta, porque aunque nosotros introducimos una señal del tipo amarillo, como es la que hemos visto antes, tenemos que hacer un muestreado para que la tarjeta haga una muestra de la señal y a partir de ahí ella opere y haga la adquisición de los datos. Por tanto, ha habido que trabajar todo lo relativo a cómo hace el muestreado y con qué tiempos trabaja la tarjeta, para finalmente obtener un prototipo que nos ofrezca espectros radiológicos. Hemos utilizado una fuente radiactiva de bario 133, es una fuente para calibración. Por tanto, lo único que estamos haciendo hasta el momento es decir que tenemos un prototipo para probar en esas nuevas fuentes radiactivas, como pudieran ser los sistemas láser o, por ejemplo, los residuos naturales en ambientes de construcción. Con todo este prototipo hemos propuesto un desarrollo mecánico para tenerlo de manera compacta y así poder realizar las pruebas y ver cómo funciona realmente con distintas fuentes como los sistemas láser o como otro tipo de fuentes nuevas. Por tanto, nada más, muchas gracias, espero que haya sido